Hola, somos el equipo número 5 y vamos a hablar sobre la deshidroalquilación del tolueno para poder producir benceno. El equipo está conformado por... Hola, yo soy Manuel. Hola, yo soy Noé. Hola, yo soy Irving. Y yo soy Daniela. Muchachos, pensar en nuestro proyecto me dio la duda de quién había descubierto el benceno. Ah, claro, fue Michael Faraday en 1825 por la pirólisis del aceite de ballena. De hecho, los primeros usos de los derivados del benceno fueron para el disolvente del caucho y como... Usan los impermeables, ¿no? Usaron los impermeables. Sí. Bueno, Uno de los datos de los que yo encontré fue que a partir del siglo XIX se comenzó con el desarrollo de benceno, cuando Michael Faraday lo trató con ácido nítrico, con lo que pudo producir nitrobenceno y es la base de los colorantes de la anilina. Disculpen, ¿y alguien sabe otro acontecimiento que tenga que ver con el benceno? Claro, otro gran acontecimiento en la aplicación del benceno es que fue utilizado para la producción de fenol, el cual fue empleado como alimentación para la producción de ácido pícrico, el cual es un explosivo. Oh, muy interesante. Pero ¿sabes otro dato curioso? No, dime. Es que el benceno se usó para la producción de estireno y luego para la hidrogenación de benceno a ciclohexano para la producción de nylon. Y eso fue por IG Farben Industrie en 1929. Oh, vaya. Oigan, chavos, ¿y ustedes saben de un proceso para la producción de benceno? Claro, la deshidroalquilación de tolueno para la producción de benceno. Cierto, en este proceso involucra una reacción catalítica a alta temperatura de tolueno con exceso de hidrógeno. En primer lugar se separa el grupo metilo del tolueno para formar metano y benceno. Pero no es lo único que pasa, también hay una reacción no deseada, que es donde formas el difenil, donde reaccionan dos de benceno y te da difenilo más un hidrógeno. Tienes mucha razón. Se realiza una simulación en Aspen con el propósito de obtener una representación del proceso que nos guiará para el desglose analítico del tren de destilación. Pero antes que nada, ¿por qué es necesario un tren de destilación para llevar a cabo este proceso? El proceso de deshidroalquilación de tolueno se lleva a cabo de esta manera, ya que resulta más sencilla una separación secuencial desde el componente más volátil hasta el menos volátil, de acuerdo al comportamiento y la naturaleza de la mezcla en cada etapa. Primero se debe separar el hidrógeno y el metano de la corriente de salida del reactor. En caso contrario, las columnas se deberían de tratar a presiones muy elevadas para poder condensar estos componentes. Para la separación del benceno, tolueno y difenil, se usaron las reglas heurísticas que nos indican que se debe separar primero el componente más volátil y continuar con la separación hasta el menos volátil. Para la simulación, solo fue necesario emplear un reactor en el cual se especifican las reacciones con sus respectivas conversiones. Para el tolueno se tiene una conversión del 75% y para el benceno una conversión del 3%. El producto es alimentado a una columna de destilación flash con el objetivo de separar, en su mayoría, al hidrógeno de los demás componentes. Esta columna no es considerada para el análisis del tren de destilación, debido a que solamente representa una purga de hidrógeno. Por lo tanto, la mezcla multicomponente empleada queda solo conformada por metano, tolueno, benceno y difenil. La separación de esta mezcla se realiza mediante tres columnas de destilación. En la primera se separa el metano mediante destilación flash. Posteriormente se separa el benceno del tolueno y difenil mediante una columna de destilación multicomponente con rectificación. Y finalmente se separa el tolueno del difenil en una columna de destilación binaria con rectificación. Además se coloca una última columna de empobrecimiento para obtener un líquido residual rico en difenil. A continuación explicaremos a detalle las condiciones de operación que se tuvieron que especificar para llevar a cabo el tren de destilación de forma eficiente. Reactor. Condiciones de alimentación y operación en el reactor. La reacción es homogénea. Conversión de tolueno entre 75%. La reacción del benceno que produce difenil tiene una conversión del 3%. La reacción se lleva a cabo a una presión de 40 atmósferas y a una temperatura mayor de 1150 Fahrenheit y menor que 1300 Fahrenheit, con el propósito de aumentar la velocidad de reacción. Se agrega un exceso de hidrógeno con el fin de aumentar la capacidad calorífica para absorber el calor de la reacción exotérmica y para favorecer la reacción principal de producción de benceno.
Después del reactor se debería de usar un intercambiador de calor para disminuir la temperatura del fluente. Purga de hidrógeno. Para llevar a cabo esta operación, se emplea un separador flash para la extracción de hidrógeno. Las condiciones de operación dentro de este equipo son 24 bar, esta presión puede presentar pequeñas variaciones, y una temperatura de 38 grados centígrados. Este proceso no se contempló para los cálculos que se presentarán a continuación por la complejidad que presenta el manejo del hidrógeno. Primera columna de destilación, columna estabilizadora para la separación de metano. Este equipo representa una columna estabilizadora. Se considera que el metano y el hidrógeno están disueltos en la fase líquida proveniente del equipo anterior. Dentro de esta columna se separa el metano restante por la parte del destilado, el cual se destina como fuel. Este equipo separa los componentes por medio del cambio de las condiciones de la mezcla, produciendo un equilibrio de la mezcla entre las fases vapor y líquido. Las condiciones del equipo son temperatura de 127 grados centígrados, presión de 10 atmósferas, la mezcla tiene fracción de vaporización de 0.26. Los coeficientes de fugacidad fueron obtenidos a partir de la ecuación de estado virial utilizando un programa desarrollado en MATLAB. La solución se consideró como ideal, mientras que la fase vapor se consideró no ideal. Esta operación también se puede llevar a cabo en una columna de destilación por rectificación. Sin embargo, nosotros seleccionamos un separador flash debido a que este equipo resulta más conveniente al reducir el consumo de energía, obteniendo resultados similares. Las composiciones finales obtenidas se compararon con una de las referencias que utilizó una columna de 6.8 platos. Se realizaron los cálculos considerando el sistema ideal y no ideal, y se pudo observar un cambio significativo en la temperatura, ya que la temperatura del sistema ideal fue de 51.58 grados centígrados, mientras que el del no ideal fue de 126.28 grados centígrados. Las condiciones de operación fueron seleccionadas de manera iterativa hasta obtener un destilado rico en metano. En las referencias se especifica que la presión se encuentra entre 5.4 y 11.23 atmósferas. Segunda columna de destilación por rectificación, separación de benceno. Esta columna es la más importante del proceso, ya que aquí se separa el producto principal, que es el benceno, de la mezcla constituida también por tolueno y difenil. El benceno se va por la parte superior junto al metano restante y el tolueno y el difenil por la parte inferior. Las condiciones del equipo son presión de 1.579 atmósferas. La temperatura de los fondos fue por debajo de 126.44 grados centígrados. La temperatura en el destilado fue por encima de 94.59 grados centígrados. Hay 1.5 platos. Los coeficientes de fugacidad fueron obtenidos a partir de la ecuación de estado viral, utilizando un programa desarrollado en MATLAB. La solución se consideró como ideal, mientras que la fase vapor se consideró no ideal. El reflujo mínimo obtenido fue de 0.93, mientras que en la referencia fue de 0.92. El reflujo se tomó como 1.5 veces el reflujo mínimo, esto debido al rango recomendado en la literatura. La presión utilizada es muy baja en comparación con las anteriores, debido a que se ha retirado de la mezcla el hidrógeno y el metano. Columna de destilación por rectificación, separación de tolueno. En esta torre se obtiene un destilado con un 99.99% de tolueno. La separación de este componente en el proceso considerado es importante debido a que se puede reutilizar como alimentación al reactor. Sin embargo, para el análisis matemático no se considera la recirculación del destilado. Las condiciones del equipo son presión de 1 atmósfera. Se calcularon 6.7 etapas teóricas por medio de los métodos McCabe-Thiele y Ponchon-Savarit. De acuerdo a las referencias, se tienen reportadas 6.2 etapas teóricas. Los coeficientes de actividad fueron calculados por el método RK-SWAF en el programa Aspen Plus versión 8.8. El metano y el benceno se consideraron como trazas en la alimentación. El reflujo mínimo obtenido fue de 0.011, mientras que en la referencia fue de 0.0347. El reflujo se tomó como 1.5 veces el reflujo mínimo, debido al rango recomendado en la literatura.
No se realiza una separación completa de tolueno debido a que se decide emplear una columna de empobrecimiento para obtener un líquido residual rico en difenilo con alto grado de pureza. Estas operaciones se realizan en diferentes columnas para poder demostrar de forma detallada la purificación del difenil y al mismo tiempo demostrar el funcionamiento de una torre de empobrecimiento. Cabe mencionar que la torre de empobrecimiento no tiene un condensador ni recirculación, además que la cantidad de líquido que baja por la columna de empobrecimiento es menor que en la columna por rectificación. Esto se vería reflejado en un menor consumo de energía para evaporar la corriente. Para las condiciones de operación, consideramos que la temperatura no puede ser menor a 69.2 grados centígrados a una atmósfera de presión debido a que el difenil se solidificaría a condiciones inferiores. Cuarta columna de destilación, empobrecimiento. En esta torre de empobrecimiento se enriquece el difenil hasta un 99.99% para su posterior venta como material grado reactivo. Las condiciones del equipo son presión 1 atmósfera, temperaturas entre 110 grados centígrados y 255 grados centígrados. Los coeficientes de actividad fueron calculados por Redlich-Wong-Swab en el programa Aspen Plus 8.8. Para esta operación se considera la idealidad en la fase gas debido a que se tiene una presión de 1 atmósfera en el equipo. Por lo tanto, la no idealidad se encuentra en la fase líquida. Para las condiciones de operación de este equipo se toman las mismas consideraciones que el equipo anterior. A continuación se muestran los cálculos realizados para la primera separación del componente metano. Podemos observar en la parte de arriba los cálculos para un sistema ideal y en la parte de abajo los cálculos para la no idealidad, considerando la fase gas no ideal. Podemos observar los coeficientes de fugacidad en la parte de arriba y a un lado las constantes de Antoine para poder calcular sus respectivas presiones de saturación. Esta es la segunda columna de nuestro tren de destilación. En la parte superior se ven los coeficientes de fugacidad que se utilizaron para calcular las presiones de saturación de una forma no ideal. En la parte de la derecha, nuestras constantes de Antoine. También se ve la presión de trabajo, que es de 160 kilopascales. Después se ven las composiciones de nuestra alimentación, las temperaturas de saturación, las presiones de saturación y lo mismo para las composiciones en el gas y las composiciones en el líquido. Bajando en el documento se observan nuestras iteraciones del proceso para posteriormente obtener nuestras etapas teóricas, que fueron el 31.5 y nuestro plato de alimentación. En la siguiente hoja se observa lo mismo, nada más que de forma ideal, y se puede observar que el cálculo se hace de la misma manera, con diferencia que no se toman en cuenta los coeficientes de fugacidad. Por lo tanto, el número de etapas obtenidas es de 18.22 y el plato de alimentación en este caso será el número 15. A continuación se puede ver los cálculos para las entalpías del método Ponchon-Savarit. Primero están los CPs del líquido, luego los CPs del vapor y también los datos del equilibrio en el líquido y vapor, así como el posterior cálculo de las entalpías tanto el líquido como el vapor. Se observa la resolución del método analítico Ponchon-Savarit. Primero está la zona de enriquecimiento y sus respectivas iteraciones, seguido de la zona de empobrecimiento. Así como una recopilación de los datos de equilibrio. Gracias al método gráfico hecho en AutoCAD, pudimos obtener que el número de platos mínimos es de 2.7, como se muestra en la pantalla. Graficamos los datos obtenidos por el método de Ponchon-Savarit y tuvimos como resultado 6.7 etapas. Las primeras etapas, como se pueden ver,
son muy pegadas a la línea del equilibrio. Como se puede observar, esta es la hoja de cálculo para realizar la obtención de las etapas teóricas por el método McCabe-Thiele. Se realizó el diagrama en AutoCAD para el método de McCabe-Thiele. En este método se obtuvieron 6.7 etapas teóricas. Se trazó la coordenada al origen de la línea de enriquecimiento mediante el reflujo calculado. El resultado obtenido es muy similar al del método Ponchon-Savarit. A continuación se presentan los cálculos para la columna de empobrecimiento. Podemos observar que se realizó un balance para los compuestos y posteriormente obtuvimos la pendiente y la ordenada para poder realizar los diagramas de concentración. Se graficaron los datos obtenidos para la columna de empobrecimiento en el programa de AutoCAD. Los resultados de la columna multicomponente arrojaron un equipo compuesto por 31.5 platos a las condiciones bibliográficas y por tanto un resultado coherente con la información reportada. El benceno obtenido fue de grado reactivo con una alta pureza y su separación de acuerdo a la entrada de la columna fue de casi 98% en masa de benceno. El reflujo empleado nos lleva a obtener una composición de 0.9733 fracción mol de benceno. Si se hubiera empleado un reflujo menor, se hubiera obtenido una columna con un mayor número de platos. Si la alimentación a esta columna hubiera contenido hidrógeno o metano, la presión del equipo hubiera tenido que ser mayor. En la columna de separación del tolueno por rectificación se realiza el análisis por los métodos de McCabe-Thiele y Ponchon-Savarit, obteniendo el mismo número en ambos métodos. Esto nos indica que el diseño se hizo de forma correcta, ya que el valor obtenido de 6.7 platos es parecido al que aparece en las referencias, que mencionan que son necesarios 6.2 platos para obtener una destilación adecuada. Para que se pudiera hacer estos dos métodos, se tomó que el benceno proveniente de la corriente de alimentación era prácticamente insignificante para el proceso, por lo que se despreció, haciendo posible así una destilación binaria. Se obtuvo una separación del tolueno del 99.99% en el destilado, lo que hace posible que este pueda ser utilizado para la alimentación del sistema nuevamente. En la columna de empobrecimiento podemos observar que se obtiene un líquido residual con un 99.94% de difenil, lo cual cumplió con el objetivo de purificar este compuesto para posteriormente venderlo y obtener una mayor ganancia. Se decidió llevar a cabo esta operación de empobrecimiento debido a que no se considera una recirculación de tolueno, por lo que hubiera sido posible purificar el tolueno para su recirculación a la alimentación. Sin embargo, como no se lleva a cabo esta operación, es más conveniente purificar el difenil para poder comercializarlo, ya que este compuesto tiene una gran demanda en el mercado y su precio en venta es de 1.600 pesos el kilogramo a grado reactivo. Mediante esta columna se obtienen 225.25 kilogramos de difenil con alto grado de pureza por hora. En conjunto, el análisis y el diseño de este tren de destilación es importante para representar el proceso y tener una referencia de la viabilidad del mismo, además de encontrar las condiciones de operación necesarias para llevar a cabo el proceso de forma eficiente. En definitiva, el análisis de la transferencia de masa es fundamental en la ingeniería de procesos, debido a que es poco común que en algún proceso químico no se requiera de la purificación de algún compuesto o de la separación de productos. El diseño de estas operaciones, considerando un proceso establecido, nos ayudará a entender la importancia de cada variable en el proceso y la razón de su magnitud. En cuanto a las variables del proceso, nos pudimos percatar que la temperatura y la presión en cada proceso de separación son decisivas para obtener los resultados deseados. Eso es todo, amigos.